Yo soy Florencia Casillas y me acompaña Patti. Las dos somos del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, que dentro de este lugar está el Fondo Editorial de Estado de México, que fue el editor de este libro. Si no lo conocen, les quiero platicar un poco que hacemos libros y a lo mejor uno pensaría que cuando son libros de gobierno son aburridos, mucho texto y pues no llaman nada la atención, pero yo los quiero convencer de que los libros del Fondo Editorial Estado de México son muy atractivos y en específico para ustedes jóvenes, porque en los últimos 2 años hemos tratado de acercar a los jóvenes a nuestros libros utilizando temáticas muy interesantes, temáticas que a ustedes les pueden interesar porque hablan no solamente de amor, sino también de temas psicológicos, de temas sociales. Incluso el año pasado estrenamos una colección que se llama Jóvenes, Pasión y Libertad, en donde le dimos voz justamente a los jóvenes mexiquenses y que hay de varios géneros, ¿no? Hay cuento, hay novela, pero también está la serie de arte en donde hay fotógrafos, pintores. Entonces yo los invito a que una vez que termine la presentación vayan aquí atrásito, está un stand del Fondo Editorial Estado de México para que vean algunos de los libros que tenemos y a lo mejor a alguno les llama la atención. Pero el día de hoy vamos a hablar de Ritos y Prácticas Funerarias, que es un libro de la colección mayor y esta colección pues es muy interesante porque habla de temas relacionados con la historia y la historia de México, que considero que también es muy importante que nosotros conozcamos un poco de nuestras raíces y de por qué somos quienes somos en este momento de nuestra vida. Y este libro, como pueden ver, es muy choncho, pero está muy interesante porque primeramente son ensayos, ¿no? Entonces es una lectura muy fluida porque son ensayos de todo el mundo. A lo mejor nosotros tenemos un poco de idea de lo que hacemos en el Día de Muertos, ¿no? Y tenemos una idea de lo que hacemos cuando una persona cercana a nosotros, un familiar, un amigo, se muere. Sabemos como todo el proceso que se lleva a cabo ante la muerte de una persona, pero no nos imaginamos qué es lo que hacen en Argentina, qué es lo que hacen en Europa, lo que hacen en Asia. Y justamente este libro es un compendio de todas esas prácticas y todos esos ritos que se hacen alrededor del mundo con la muerte. Yo creo que pues muchas veces, si no es que siempre, pues es muy triste, ¿no? La muerte de un ser querido o de una persona cercana, y por ese mismo aprecio y cariño que le tenemos a la persona, pues queremos tenerla para siempre, ¿no? Entonces buscamos la manera de idolatrar o la manera de conservar a esa persona cerca de nosotros. Y justamente varios de estos ensayos nos muestran qué es lo que hacen en diferentes culturas para eso, ¿no? Para conservar a las personas que queremos cerca de nosotros, y que me parece muy interesante que a lo mejor para nosotros algunas de estas prácticas se nos hacen muy arrebatadas, muy locas, pero que al final del día pues también son parte de estas prácticas culturales que llegan a tener en otros países. Patti, ¿quieres platicarnos un poco de qué va este libro ya para irlo desmenuzando? Porque, como les digo, es un libro muy grande, consta de 5 partes, entonces platícanos un poquito. Sí, gracias, Florencia. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Patricia Ramírez, bienvenidos todos. Como ya se dieron cuenta, nuestro trabajo aquí es convencerlos de que vale la pena comprar este libro y que lo vean, ¿no? ¿Por qué valdría la pena comprar un libro o leer este libro de este tamaño con artículos científicos? En este auditorio, lo único de lo que estamos seguros todos, absolutamente, es que nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir en algún momento. Y entonces nosotros tendríamos que ver esta práctica de la muerte como una cuestión natural. Todos los seres humanos morimos en algún momento. Sin embargo, no es así, ¿no? Como que el hombre se ha resistido a concebir la muerte como algo natural, y entonces empieza a buscar explicaciones
para saber qué está pasando cuando alguien se muere. Se va a otro lado, ¿no? Inicia un nuevo ciclo, se convierte en qué, reencarna en algo. Entonces, un poco este es el tema del libro. La muerte desde distintas perspectivas culturales en diferentes lugares y sobre todo en distintas épocas. Como ya nos explicó Florencia, el libro efectivamente está dividido en 5 partes y tiene 24 artículos. Un poco también más adelante quisiera hablarles de este asunto de cómo se conciben los artículos científicos y los ensayos y cómo es que se llega a hacer un trabajo de cierto tema en específico. Pues para empezar a entrar como al libro, yo quisiera hablarles de la primera parte. La primera parte está escrita por Eduardo Matos Moctezuma, que es un arqueólogo muy importante, preeminente aquí en México, que toda su vida se ha dedicado al estudio pues de las culturas prehispánicas y que también hace un acercamiento a la muerte, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de cada uno, no de todos, pero sí de los artículos, pues para que ustedes puedan ver si les interesa y quieren como entrarle por ahí, ¿no? Entonces, ustedes saben que los mexicas daban importancia a los muertos y a su relación con el cadáver, ¿no? El destino de los fallecidos dependía también de la manera en que se morían. No sé si ustedes recuerdan, esto nos los enseñaron como, no recuerdo si en primaria o secundaria, que los guerreros, los que morían cuando estaban peleando, iban a un lugar determinado, igual que las mujeres que morían cuando estaban dando a luz, ¿no? Como equiparar al guerrero cuando está peleando con la mujer cuando está pariendo. Entonces iban a diferentes lugares dependiendo de cómo morían, ¿no? Entonces la Casa del Sol era el sitio donde iban estos guerreros, donde iban estas mujeres que morían cuando estaban pariendo. Y también había otro lugar donde morían, a donde llegaban los que morían ahogados, ¿no? Los que morían con un asunto o una enfermedad relacionada con la muerte, con el agua, perdón, porque el agua era un elemento importante cultural para los prehispánicos. Entonces, esto de ir definiendo cómo en cada lugar se podía acceder dependiendo de cómo se moría, es una concepción prehispánica, ¿no? Los ahogados iban a Tlalocán con Tlaloc, y luego todos los demás, todos los que no morían ni por agua, ni peleando, ni pariendo, llegaban al Mictlán. Eso seguramente ustedes ya lo conocen bien, eran los que morían de otras maneras, y ahí es donde residían los señores del inframundo, Mictantecutli y Mictecacihuatl. También los niños, cuando morían, iban a un lugar específico que es el Chichihualcuco, donde eran amamantados por un árbol nodriza hasta que los dioses les disponían volver a nacer. Entonces, esta concepción mexica también involucraba la existencia de Tlaltecutli, que era la tierra, la devoradora, paridora de todos los cuerpos. Entonces, aquí es cuando empezamos a ver este asunto de la dualidad, devoradora y paridora. La tierra representaba este asunto, ¿no? Por eso era la diosa tierra, porque ella se comía como la carne hasta que dejaba los huesos. Y ya después ella podía parir otra vez, ¿no? Hasta que volvían a la vida. Entonces, pues esta concepción pues de Matos Moctezuma es la primera que está en este libro. Y quise empezar con esta porque creo que de alguna manera, por lo que nos han enseñado, pues es la más cercana a lo que nosotros hemos oído hablar de los prehispánicos. Pero como bien nos decía Florencia, ¿no? Hay como muchas concepciones acerca de la muerte. Y este libro en específico aborda situaciones como muy particulares, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedía con los niños muertos? ¿Cuál es la diferencia entre el enterramiento de los adultos y el enterramiento de los niños? Entonces, resulta que hay un investigador dentro del libro que empieza a verificar cómo se hace este enterramiento de los niños en diferentes cementerios. Entonces, en realidad es un asunto como un poco general, pero creo que tiene su importancia si nos interesa el tema de la muerte. ¿Quieres como decir algo? Sí, creo que también es muy importante algo en esta primera parte del libro que me llamó mucho la atención. Es una frase, una pregunta de hecho, que dice que cuando el ser humano piensa en la muerte, ¿acaso realmente estamos reflexionando sobre la vida? Porque pues la muerte es el final de la vida, ¿no? Es ese último momento en el que uno ya no existe, y como lo decía Pati, ¿no? Reflexionar si
¿qué es lo que pasa si ya te mueres y te vas a ir a otro plano? ¿Qué es lo que sucede con tu cuerpo? Ya lo sabemos, ¿no? Pero aquí justo en el libro nos plantean ciertas prácticas que se hacen con los adultos, con los niños y, como decía Patti, también en épocas antiguas, qué se hacía con los que eran los guerreros, ¿no? Que a lo mejor en algunas películas lo hemos llegado a ver, que también a veces había una zona específica para las personas como pecadoras o las personas comunes, digámoslo así. Y algo que me llamó mucho la atención es que en estas culturas prehispánicas, cuando había una muerte, muchas de las cabezas de las personas que ya estaban muertas se las ofrecían a los dioses, ¿no? Entonces, ahora yo que lo pienso en una actualidad en que nosotros hacemos nuestra ofrenda y que le estamos literalmente ofreciendo algo a la muerte, pues estamos haciendo algo muy parecido, ¿no? Tal vez ahora es muy diferente el ritual detrás de una ofrenda, porque pues es más agradable, ¿no? Que incluso te organizas con la familia y les dices, a ti te toca traer la fruta, a ti el papel picado, a ti las fotos, y pues ya se organizan para hacer la ofrenda, ¿no? Pero al final del día estamos ofreciéndole algo a la muerte, y que creo que eso también es una gran reflexión que hay alrededor de estos 5 capítulos que tiene el libro, que a veces la muerte la vemos como algo malo, ¿no? Como que no, obviamente no queremos morirnos, pero bien decía Patti, pues todos vamos para allá, ¿no? Entonces, a lo mejor en esa reflexión que tenemos a través de este libro, podemos encontrar que estamos relacionados con todo el mundo a través de la muerte. A lo mejor suena un poco raro decirlo así, pero la muerte a lo mejor nos une a todos, porque como les decía al inicio, pues queremos mantener a nuestros seres queridos cerca de nosotros, ¿no? Entonces vamos a hacer muchas cosas para lograr estar cerca de ellos. Y esta pregunta a mí me dejó pensando durante la lectura de todo el libro, porque digo, cuando uno habla de la muerte, pues también está hablando de todo lo que hizo en la vida, y de todo lo bueno y de todo lo malo, y qué bonito, ¿no? Como recordar esos momentos que tú viviste, y que muchas veces dicen que en esos últimos segundos que tú estás aquí en la tierra, como que se te vienen todos esos recuerdos tan buenos que tuviste de tu vida, y que eso también estaría interesante saber, ¿no? Qué es lo que pasa justo en esos segundos antes de que uno ya no está aquí. Y bueno, también pensar cómo es que los investigadores que participan acá se interesan en la muerte. Yo no sé si a ustedes les da dudas ciertas cosas acerca de la muerte, ¿no? De cómo funciona, como dice Florencia, ¿no? ¿Qué sucede en estos últimos minutos? ¿O por qué ponemos un altar de muertos? ¿O por qué demonios en una isla del Golfo Arábico-Pérsico, que es la antigua civilización de Dilmun, existe un impresionante conjunto funerario de la Edad de Bronce, ¿no? Llegan ahí a este archipiélago los investigadores y ven que existen 70,000 tumbas, ¿no? Túmulos. Y entonces uno se empieza a preguntar qué es esto y por qué está ahí. Entonces los investigadores empiezan como a trabajar con estos temas. Y aquí es donde quiero hacer un poco el enlace de lo que implica la investigación a propósito de cualquier tema, pero en este libro específicamente de la muerte. Acuérdense que siempre que nosotros estamos haciendo un ensayo, una investigación, es porque empezamos a generar preguntas, ¿no? En nuestra cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué habría esta cantidad de túmulos ahí en Dilmun? Si el número de habitantes no daba como para que hubiera esta cantidad de tumbas. ¿Por qué estaban ahí tantas? Y entonces empiezan a investigar, ¿no? Seguramente habrá tenido un asunto sagrado, por eso traían a sus muertos de otros lados para acá. Y entonces llegan ahí todos, traen a sus muertos. Eso sería una explicación. No, pero dice otro investigador más adelante, pero ya se dieron cuenta que unos túmulos tienen en una posición específica a los cadáveres, en posición fetal, y otros no. Eso también deberá ser importante. ¿Por qué está sucediendo esto, no?
pero ya se dieron cuenta que todos los túmulos están orientados hacia un punto cardinal en específico. Y entonces se empieza como esta investigación y a generar este propio trabajo, pues, a propósito del rito de la muerte y de qué significa. Al final, en este artículo del que yo les estoy hablando, pues se dan cuenta que efectivamente pudieron haber sido enterrados ahí los integrantes de esta comunidad, de esta isla, porque antes la esperanza de vida de las personas era de 40 años, las personas no vivían 90 o hasta 100 años como ahora, entonces morían más rápido, ¿no? Entonces a partir, en un lapso de 5 siglos, sí era posible que esta cantidad de personas estuvieran enterradas ahí. Pero ahora vienen nuevos problemas, ¿no? Ya nos dimos cuenta que sí pueden ser de esta comunidad los que están aquí enterrados, pero ahora vienen nuevos problemas porque la población está creciendo y está desplazando a las tumbas, ¿no? Entonces las empiezan a cubrir y pues empieza como, háganse a un ladito porque ya llegamos los vivos, ¿no? Entonces eso es un nuevo problema para la investigación porque pues todas estas huellas de las tumbas, de los túmulos, de los cadáveres empiezan a desaparecer. Y el nuevo problema es que las autoridades locales del lugar no están tan interesados en conservar esto, ¿no? Entonces, como a mí este artículo, este ensayo en particular me llama mucho la atención porque de entrada yo no sabía, ¿no?, que podía existir este enorme panteón en una isla del archipiélago, ¿no?, que venía desde tanto tiempo atrás, que tenían distintas posiciones y que ahora están en un problema de investigación, como pasa con muchos restos funerarios en todos los lugares del mundo. A veces ni siquiera nos damos cuenta que existen porque pues llega la urbanización y los quitan, ¿no? Entonces no sé si se han preguntado también este asunto, los panteones que ahora nosotros vemos con esta naturalidad y que cada 2 de noviembre vamos a visitarlos y a veces velamos y nos tomamos una cerveza, etcétera, etcétera, ¿no? Que los vemos con esta naturalidad. ¿Cómo se verán dentro de unos siglos? Un par de siglos, tal vez más, muchos más. Y entonces, ¿cómo será que se pueda concebir la idea que nosotros tenemos a propósito de la muerte? ¿Cómo podríamos explicar que nuestra ofrenda ponemos cempasúchil? ¿Cómo podríamos explicar que hay papel picado, ¿no? ¿Cómo podremos explicar esta unión que ahora estamos haciendo entre las ofrendas, que es lo tradicional, y esta caracterización que algunos de ustedes traen, ¿no?, que tiene que ver ya con un asunto distinto, con una cultura distinta? Hola, hola, bienvenidos. Entonces, esa me parece una parte como súper importante que ustedes tendrían que valorar en torno a la existencia de este libro, que es como la curiosidad del investigador, la curiosidad de personas que se han dedicado toda su vida al trabajo de investigación antropológica, sociológica, etcétera, a propósito de la muerte, pues pueden como escribir algo para que nosotros tengamos esta posibilidad de conocer estos ritos en otros lugares del mundo. ¿Quieres? Creo que justamente esa también es la gran importancia de este libro, que nosotros sepamos que los investigadores a veces no los tomamos en cuenta, pero que gracias a su trabajo antropológico podemos descubrir justamente esto, y que en el tema de la muerte pues hay como bastantes ramas, ¿no? Y entonces, como ya adentrándonos a otros ensayos de este libro, pues también nos hablan del tratamiento que se le debe de dar a la persona cuando se le va a enterrar. Obviamente el tratamiento para un adulto no va a ser el mismo que se le va a dar a un niño, y que eso también me parece interesante, ¿no? Porque a veces ni siquiera nos preguntamos qué es lo que sucede físicamente con el cuerpo de una persona cuando muere, todo el proceso que tiene que llevarse a cabo para que nosotros lo podamos enterrar. Y que esa también es otra práctica, ¿no? Que no en todos lados entierran a las personas. A lo mejor aquí para nosotros es muy común, ¿no? Y como decía Pati, ya vemos muy común los panteones, pero a lo mejor en la prehistoria era diferente, ¿no? Cómo enterraban a las personas.
y además también preguntarnos cómo es que van a enterrar a las personas en un futuro, y que eso también se aborda en uno de estos ensayos, la parte de la cremación, que hay muchos que dicen, ay, pero ¿cómo te vas a atrever a quemar a una persona que quisiste mucho, ¿no? Pero a lo mejor ahora, como ya somos muchísimos, como lo decía Pati, ¿no? Que había 70,000 tumbas en este lugar, pero ahora justamente por el crecimiento de la población, ahora solo hay 20,000. Entonces vamos siendo más los vivos y hay menos espacio para los muertos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las vías que la gente ahora está utilizando para conservar a los muertos cerca de ellos. O el por qué no se entierra a los muertos, ¿no? O sea, sí tenemos como esta idea de por qué los enterramos o por qué se creman, que es como este rito funerario que hacemos en la actualidad, pero también hay un artículo que dice por qué no se entierran, ¿no? Y se encuentran como diferentes lugares, se exploran diferentes lugares, y hay lugares específicos donde se encuentra que hay muchos niños, ¿no? Que no han sido enterrados y que están en una especie como de pozos, etcétera, pero como combinados con huesos de animales, ¿no? Entonces ahí el investigador empieza a preguntar qué está sucediendo. Bueno, son dos investigadoras, empiezan a preguntar qué está sucediendo, y el asunto es que antes de la Revolución Industrial, pues en realidad 1 de cada 3 niños moría, y no había como este apego, ¿no? Entonces podían como solamente pues deshacerse del cuerpo sin alguna necesidad ritual. Y pues también el preguntarse por qué se encuentran los restos de maneras específicas. Hay un lugar donde encuentran una osamenta atada, ¿no? Atada de manos y pues con la cara hacia abajo. Entonces esto indudablemente a mí me hace preguntarme este desprecio, por ejemplo, que actualmente existe por el cuerpo de las personas, cuando a lo mejor algunos grupos criminales, ¿no? Asesinan a las personas y solamente las tiran en algún lado. Entonces el hallazgo de los restos siempre va a decir algo de la manera en que se concibe el cuerpo en ese momento, ¿no? Entonces ustedes saben que actualmente, y bueno, estoy como abordando un poco el tema de sesgo, pero pues este hallazgo de fosas clandestinas encuentran muchísimos cuerpos apilados, ninguno está acomodado, etcétera. Pero entonces a lo que quiero llegar es que absolutamente todos estos hallazgos están hablando de algo, de una situación específica, social, económica e incluso política. Siempre están diciendo algo, porque hay tumbas donde eran enterrados con grandes vasijas de oro, con animales, etcétera. Hay un grado social ahí, porque hay otras tumbas que no son así, y porque hay algunos cuerpos a los que ni siquiera se les concede pues esta posibilidad de hacer algún ritual específico, que son simplemente abandonados. Entonces ese es el asunto, y creo que es una cosa importante, que nosotros podamos preguntarnos siempre cómo es que están funcionando nuestros rituales de muerte, cómo los concebimos y qué es lo que nosotros estamos haciendo para contribuir a hacer un ritual, ¿no? Entonces, lo que les decía hace rato, cómo contribuimos nosotros en esta etapa específica de nuestra vida, ¿no? Todos ustedes son jóvenes y no sé, a lo mejor pueden tener cierta resistencia a poner una ofrenda, o a lo mejor no, dependiendo del lugar donde vivan, ¿no? Pero siempre, cada acto que nosotros hacemos está representando algo en nuestra construcción social, ¿no? En nuestra concepción cultural de las cosas. Entonces, bueno, con de los niños, que a mí me llama mucho la atención, que es de Francia, es un estudio de Francia, que se estudian varios lugares y se eligen solamente 3, que es donde les digo que se encuentran los cuerpos de los niños con los animales, y se llaman a estos sepulturas de exclusión. Se les dice sepulturas de exclusión porque pues es una persona que es excluida como del entorno, ¿no? O sea, como no se le acoge y se le da su ritual, sino que solamente se excluye. Y eso pues también tiene que ver con un asunto religioso incluso, ¿no? Dice, previene un asunto social respecto al no sepultado. Por ejemplo, hay textos medievales
que dice el artículo que indican que el cuerpo de un excomulgado o de un infiel es contagioso y no debe ser sepultado en el cementerio parroquial, ¿no? Entonces, como es infiel o como es excomulgado, sáquenlo de la iglesia porque es contagioso. Entonces, no sé si perciben como todo este contexto cultural, cómo pesa en el asunto y cómo lo vamos explicando pues a partir de lo que vemos. Sí, yo creo que también cuando ya uno va entrando ya de lleno a este libro, pues también se va preguntando como estas estructuras sociales que influyen totalmente en la muerte y desde la prehistoria, y es muy interesante justamente eso, ¿no? Cómo separaban a las personas por su valor, ¿no? Yo creo que todos tenemos un valor enorme a pesar de que seamos buenos, malos, pero tenemos un valor muy especial cada uno de nosotros. Y también eso habla mucho de todas las tradiciones que hay en cada cultura, ¿no? Y que como a lo mejor para nosotros sería muy imposible hacer esas exclusiones, ¿no? En la sociedad, pero que antes sí se hacía. Y algo que también me gustó mucho del siguiente ensayo es que habla de Tenochtitlan, ¿no? Que muchos de ustedes sí han escuchado de esta gran ciudad y que a lo mejor la han visitado y que se ha estudiado muchísimo. Y vuelvo a decir, ¿no? También es muy importante, y Patti también ya lo comentaba, que es muy importante estos estudios, ¿no? No solamente como de cómo se vivía en esa época, sino también de la muerte, ¿no? Saber que algunas tradiciones que se hacían en esa época siguen estando, pero que ahora ya están mezcladas con otras culturas, ¿no? Bien lo decías, que hacemos nuestra ofrenda, que a lo mejor eso es una tradición muy mexicana. Es lo mejor, es un asunto natural, ¿no? En el proceso social siempre hay como este tipo de mezclas. Entonces creo que lo más importante de todo esto es reconocer cuál es nuestro origen, qué es lo que somos actualmente y especialmente qué es lo que queremos hacer con esto que somos, ¿no? Entonces, en términos como de tradición, en términos sociales, etcétera. ¿Quién más va a participar? Gracias. Hola, mi nombre es Blanca Luz Ramírez Marroquín, soy docente del CBT Valle de Bravo en Los Saucos, y pues bueno, desde el momento en que nos dan la oportunidad de venir acá, para nosotros es importante, pero sobre todo haber elegido esta parte de la participación donde estamos, que para mí es impactante. Hemos tenido en la escuela el concurso de ofrendas, pero más que concurso es precisamente llegar a las raíces de dónde nace. Y compartía en el momento que lo anunciabas allá enfrente, qué tan cercanos estamos con la muerte, qué tan cercanos convivimos con ella. Sin darnos cuenta, era una de las preguntas que hacíamos a nuestros estudiantes. ¿Qué es ofrendar en realidad? ¿A quién le estás rindiendo atributo? Todo eso que ponemos, si le gustaba el pan, el chocolate, los tamales, las frutas, pero en realidad vuelvo a estar en esa idea que acabas de compartir, exactamente, lo estamos entregando precisamente al ritual de la muerte. Estamos compartiendo con esos seres que se han ido. Y esa es la parte donde nuestros estudiantes a veces no llegamos a esa situación, a conflictuarnos para encontrar realmente la respuesta de por qué la ofrenda. ¿Qué significado realmente tiene en nuestra cultura? Incluso les decíamos a qué cultura te has apegado para hacer esta demostración en relación a lo que estás colocando en cada una de ellas. Es así que, pues bueno, para nosotros culturalmente como mexicanos veíamos esta parte y hubo en un momento el conflicto. Es importante que tengamos un conflicto para poder encontrar esas respuestas. En realidad solo los mexicanos somos los que hacemos las ofrendas. Pues bueno, he encontrado yo otra respuesta más. En cualquier parte del mundo, en otro continente,
existe también esta dualidad entre el ser humano, la vida y la muerte, y que también está presente. Pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer estar en esta parte de que nos han compartido este gran libro, me llamó la atención. Creo que como directivos siempre estamos buscando esta parte de hacia los estudiantes, hacia nuestros alumnos que forman parte precisamente de esta gran nación, que tenemos que tener esa cultura muy arraigada. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere participar, contar algo. Estaría padre que nos contaran un poco de sus experiencias con estas tradiciones que uno va teniendo, incluso si han cambiado de año con año, ¿no? Porque pues uno no es el mismo del año pasado, y a lo mejor hoy si te gusta disfrazarte, ir al panteón, pasar toda la noche ahí, pero a lo mejor hace 3 años no hacías nada de eso. Entonces a lo mejor nos pueden platicar su experiencia también. Pues buenos días, soy Miguel Ángel Casas García, soy estudiante del CBT Valle de Bravo, y pues hoy venimos, aunque yo no soy muy amante de la historia porque no me intereso mucho en ella, pero ahorita viendo este tema de la muerte y todo eso, sí me hace como intriga o pensamiento sobre qué hacían las antiguas personas, o qué hacemos cada persona en cada casa. ¿Todavía pensamos en los seres queridos, o qué pasa cuando dejamos de pensar en ellos? Ahorita como la profa Blanca Luz, sí, ¿qué pasa con los alimentos, cosas, ideas que ofrecemos al ritual, a las personas, o a aquellos santos que nosotros veneramos? ¿De verdad habrá santos, o nada más serán el mismo Dios que nada más cambió de nombre, o serán falsos, o serán reales? Hay muchas preguntas. Aunque yo soy cristiano y pues estoy con la iglesia y todo, pero sí me hace cuestionarme, ¿de verdad vamos a ir allá con Dios? ¿Vamos a ir a ver nuestros dioses antiguos? ¿O a quién vamos a ver? Son preguntas muy difíciles que con los estudios que se hacen en cada funeral, cada día, cada cosa, si poco a poco vamos sabiendo, o a la vez volvemos como un círculo vicioso al inicio. Pues en mi casa lo que hacemos es lo natural, una ofrenda, veneramos a mis abuelos, a mis tatarabuelos y a mis tíos o a mi papá, y entonces pues nada más hacemos eso, pero de ahí en fuera vamos al panteón, le damos las flores, pero de verdad ahorita en la plática me pregunté, que dijeron de que cómo se verían los panteones en unos años o así. ¿Qué pasó hace mucho tiempo con los panteones que había ahí, o con las personas? ¿Qué tal si nosotros vivimos arriba de un panteón? ¿Qué tal si vivimos arriba de unos muertos? ¿Qué tal si alguien ahí aventó a alguien que estaba en bolsas? No lo sabemos, y pues no sabemos si de verdad se puede presentar un alma o algo, y convivimos con ella, pero sin saberlo. Ya por eso de ahí los fantasmas o lo que usted sea, pero ya depende de cada persona que piense. Tal vez al pensar en eso lo atraemos más, tal vez al dejar de pensar lo alejamos o lo acercamos más para que él quiera saber. No sabemos lo que quieran, lo que sea, lo que pase de verdad. No soy muy creyente de muchas ideas o cosas que suceden, pero desde la antigüedad, como las conquistas de los españoles, o bueno, como fue evolucionando las personas, también como la iglesia nos influyó en totalmente todo, se borró la mayor parte de la historia. Literalmente estamos como digamos más de 1000 años atrasados en la tecnología como estábamos antes. Así que no sabemos qué pudo haber pasado, qué nos pudo haber pasado si la iglesia no hubiera influido en nosotros, o si los españoles no hubieran influido. Son muchas preguntas que sí me gustaría, y viviendo los rituales y todo, sí me llama mucho la atención. Muchas gracias, Miguel. Pues ahí la curiosidad del investigador, ¿no? Y todas estas preguntas que se generan, la diferencia es que a veces solo las generamos y los investigadores buscan las respuestas, entonces seguramente ustedes lo harán también. ¿Alguien más? Ya casi nos vamos. Acá.
Gracias. Bueno, pues primero que todo felicitarlos también, felicitarlas. Creo que es un tema bastante interesante porque ¿cuántos de aquí no hemos perdido a alguien o algo? Un ser querido, una mascota, y lo funesto, ¿no? Lo desagradable que resulta este tema, porque para nadie es grato perder un ser querido, ¿no? Todos en pandemia perdimos algo o alguien, y recordarlo a veces duele. Y lo que me lleva al punto por el cual quería participar es que los mexicanos tenemos una forma particular de ver la muerte, porque somos la única cultura que hace de ello una fiesta. Y eso, vaya, tendría una explicación tanto antropológica como psicológica, ¿no? ¿Por qué la Catrina? ¿Por qué disfrazar, ¿no?, la muerte? ¿Por qué volverlo como algo risible? Cuando en otras culturas es incluso algo ominoso, ¿no? Algo que causa terror, que causa miedo. Y una respuesta sencilla sería, bueno, algo que te dé risa, o la risa en sí misma es un mecanismo de defensa, ¿no? Nos libera la angustia. Y pensar precisamente en esto es sí recordar, pero también volverlo algo pues agradable, ¿no? Algo que nuestra mente nos permita asimilar de forma pues menos trágica, ¿no? Menos compleja, porque en sí la muerte es un tema funesto, desagradable. Quien haya perdido un familiar, quien haya perdido algo, sabrá lo que implica, ¿no? Desde la noticia, oye, ¿sabes qué? Vente a la casa porque acaba de fallecer tal, y el shock, ¿no? Y vaya, todo el rito. Y eso es lo interesante también, ¿no? Como cada familia tiene sus diferentes rituales. No sé, de aquí me gustaría saber, levante la mano si alguien de aquí ha acudido al panteón a abrir la fosa de la persona a quien van a enterrar. ¿Ok? Sin pena, sin pena. ¿Quién ha acudido al panteón a abrir la fosa de la persona a quien van a enterrar? Ok, ¿cómo es esa vibra en el panteón cuando estás abriendo la fosa? Es pesada, ¿cierto? Hay rituales. Los enterradores tienen sus propios rituales. Cuando abren una fosa donde antes ya había una tumba, primero dejan que salga, ¿no? Llegando a cierto nivel de profundidad, dejan que salga un gas. Físicamente obviamente hay una explicación, pero simbólicamente se atribuye, ¿no?, a algo que está emanando de la tierra. Es bien curioso porque justo la palabra funesto viene de funes, que es entierro, y enterrar es regresar a la tierra, ¿no? Por ejemplo, en el bautizo, ¿no? O cuando es el día en el que te ponen la cruz, recuerda que en polvo eres y en polvo te convertirás, ¿cierto? A fin de cuentas somos eso, ¿no? Una serie de ciclos. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias. Pues creo que por ahí atrás había una más, y si no, pues ya estaríamos. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Fernanda y solo quiero decir que todo lo que hacemos es para nosotros. Bueno, desde mi perspectiva lo veo que no es para los muertos, sino para nosotros, es para disminuir ese dolor o algo así, pero en realidad no creo que sea para los muertos, simplemente es para nosotros. El que velemos a una persona es para nosotros, no para esa persona que ya está ahí. Sí, ya está muerto, ya no siente, entonces siento que es para nosotros. Y que es un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? Es explicarle, encontrarle una explicación a algo que nos está doliendo y que puede servir, ¿no? Entonces, acuérdense que en los prehispánicos este ritual de despedida era muy largo, muy largo. Cuando llegan los españoles se va acortando, ¿no? Porque los españoles tienen más rechazo, pues, como a la muerte. Entonces no hay tiempo de asimilar emocionalmente. Entonces sí, todo tiene ahí su explicación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor, de la Escuela Normal de Valle de Bravo. Y pues sí, me resulta muy interesante todas las perspectivas que tiene cada persona sobre la muerte y sobre lo que hoy se está exponiendo, ¿no? Creo que todo tiene una raíz. México pues es diverso en culturas y pues ahora estamos viviendo una transformación social que pues claro, cada quien le va a dar la perspectiva y el punto de vista que tiene desde lo que se nos inculcó de la infancia y pues claro, el origen que tiene y que hemos arrastrado hasta hoy en día, ¿no? Mencionaba algo muy importante sobre el festival y si no me equivoco y no tengo el dato erróneo,
pues igual, justo esto ha sido una transformación, el Festival de las Almas en este municipio, ya que pues todo surge a partir del Abandarazo en los años 70, y justo como se comienza a rememorar ese evento, es que surge esto, y por la cercanía que tenía con estas fechas, ahora se le ha dado como que esta transformación, ya no es el Abandarazo, sino que ahora ya es el Festival de las Almas, y digo, pues está muy padre porque tiene una transformación, pero el trasfondo, el origen de todo esto, pues es algo completamente distinto a lo que le hemos dado hoy en día, ¿no? Pero pues aún así, yo creo que el difundir la cultura mexicana, el difundir incluso al municipio, desde la forma en la que tenemos de tratar las tradiciones, es conocer un poco más allá. Incluso como seres, es más que positivo. Por ejemplo, el libro me llama mucho la atención que tiene una visión no solo mexicana, sino que se va más allá y que no nos encierra en solamente conocer lo que tenemos aquí, y nos abre la mente y nos inserta esa duda del conocer, y a lo mejor voy a seguir investigando. Nosotros como futuros docentes, que pues para eso nos estamos formando, nos llama mucho la atención justo esa parte, ¿no? El qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, y justo el trabajar con un niño, esto me ayuda muchísimo para poderle abrir el panorama y no crear quizá una conciencia únicamente de lo que tenemos en su contexto. Conocer la cultura para poder enriquecernos como personas, y pues poder coadyuvar un poco también a la permanencia de las mismas. Creo que es todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que cerraríamos con la participación de la maestra. Ahí, por ahí pásenle el micro. Hola, buen día. Mi nombre es Karime Carvajal, soy orientadora educativa en el CBT Valle de Bravo. Me da mucho gusto que convivan los alumnos, incluso hay de nivel superior, y los alumnos a los que yo oriento son de media superior, pero me encanta compartir la idea de que los jóvenes se acerquen a la cultura, a la lectura científica, porque eso significa que en algún momento, como ahorita escuché precisamente a mi alumno, me llamó la atención, y con que uno se acerque a la lectura, con que uno se acerque a la lectura científica, valió la pena todo el movimiento que hace la escuela por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, y sí, finalmente creo que esa también es la intención y el trabajo del Fondo Editorial del Estado de México, ¿no? Que es hacer libros para que puedan ustedes verlos, para que puedan ustedes leerlos. Creo que estaría interesante que se acercaran a ellos. No son todos, como nos decía Florencia al principio, por ser libros que edita el gobierno, no son de administración pública. Hay libros de jóvenes, hay libros como este, que es de la colección mayor. La colección mayor es la más importante, es una coedición entre el INA, la Secretaría de Turismo y hasta les digo, y el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, ¿no? Entonces, este es un libro como muy bien hecho, pues, pero hay otros también más accesibles. Tenemos libros para niños, y pues la idea es que ustedes puedan como acercarse a ellos, ¿no, Florencia? Y ya por último, pues yo los quiero invitar, que si tienen curiosidad de conocer todos estos libros del Fondo Editorial Estado de México, pueden visitar nuestra página web, porque tenemos más de 500 libros que pueden descargar en PDF de forma completamente gratuita. Si quieren escribir, es foem.edomex.gov.mx, y ahí van a encontrar todo nuestro catálogo de libros, y como les digo, hay muchos que están en descarga gratuita y completos. Entonces, a lo mejor pueden encontrar alguno que les agrade. Tenemos poesía, narrativa, tenemos libros para niños, que yo, que ya no soy tan joven, me encantan los libros para niños, porque además las ilustraciones están bellísimas.
Entonces yo les recomiendo que se den una vuelta por nuestros libros y también que nos sigan en nuestras redes sociales, porque así como hoy les regalamos libros, a veces también hacemos algunas dinámicas para regalar libros, para acercarlos a ustedes a la lectura. Entonces nos pueden encontrar en Facebook y en X como CEAPE-FOEM. Y muchísimas gracias por haber venido y que tengan muy buen día. El poder de servir.